Auspicia este programa Grupo Alonso, Desarrollos Inmobiliarios. Presentando su complejo urbanístico Imperio, un desarrollo de prestigio y confianza en San Miguel. Hola, ¿cómo les va? Aquí comenzamos esta nueva edición extra del Embudo, como todos los miércoles en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv, en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y por supuesto que también en nuestro canal de YouTube, que es Sebastián Dumont, al cual pueden obviamente suscribirse para seguir cada uno de nuestros programas y nuestros videos que habitualmente subimos a la red en cualquiera de sus versiones y sus opciones. Bueno, no vamos a descubrir nada nuevo, que a medida que se acerca la elección, la temperatura de campaña va increciendo, que aparecen, como siempre sucede en estas épocas, mucha información real y mucha información que no es real, que se tratan de operaciones políticas, operaciones de campaña. Vamos a repasar un poco en esta edición lo que está pasando en el orden provincial y por supuesto las repercusiones que esto tiene en cada uno de los distritos del conurbano bonaerense. A ver, si nos remitimos a las encuestas, las últimas que han aparecido, la verdad es que hoy sigue habiendo en definitiva escenario de balotaje. Nadie puede asegurar a ciencia cierta que Daniel Scioli traspasa la barrera del 40% de los votos, si bien hay algunas encuestadoras que este número lo dan, con proyección de indecisos, pero claro, es con proyección de indecisos, es decir, nadie puede aseverar hoy que esos indecisos definitivamente vuelquen su voto hacia Daniel Scioli. Hay una pequeña caída de Mauricio Macri con relación a las PASO y hay un crecimiento en el cual coinciden todos los encuestadores, los más y los menos oficialistas, del exintendente de Tigre, Sergio Massa, que de todas formas, salvo para una encuesta, la de Federico González y Valladares, que lo da por encima de Mauricio Macri, sobre todo después del debate del domingo pasado, el resto de las encuestadoras lo sigue teniendo a Sergio Massa en tercer lugar, pero ya nadie puede negar que ha crecido el exintendente de Tigre en los sondeos a partir de lo que sucedió el 9 de agosto y sobre todo por algunas consecuencias que ha tenido el caso de Fernando Niembro en el Frente Cambiemos, que algún daño evidentemente le ha provocado, sobre todo porque se generó en primer momento la sensación que se detuvo la campaña, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal, recordemos, en agosto había sido la candidata más votada de todos los precandidatos a gobernador que había, la candidata más votada. Ahora el escenario es absolutamente distinto, sigue siendo María Eugenia Vidal, para muchos sondeos, todavía la que cosecha las mayores preferencias de los votantes en la provincia de Buenos Aires, pero claro, todavía no despega con una diferencia tan grande sobre Aníbal Fernández que le permita neutralizar lo que va a ser algo difícil de poder frenar, que es el voto que vaya a tener Daniel Scioli, que también está encabezando las encuestas en la provincia de Buenos Aires, y que esto arrastrarían a que Aníbal Fernández, con poca diferencia quizá, pueda convertirse en el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, más allá que en términos individuales las preferencias por María Eugenia Vidal sigan, digamos, en niveles también muy aceptables e incluso para algunos sondeos por encima de Aníbal Fernández. Hay otras encuestas que lo dan a Aníbal Fernández algunos puntos por encima de María Eugenia Vidal en el muestreo del mano a mano, ¿no? Porque claro, una cosa es cuando se encuesta en un mano a mano y otra cosa es cuando se encuestan boletas completas y posibilidades de corte de boleta. Bueno, esto por supuesto que repercute mucho en lo que pasa en los municipios, la no crecida fuerte de Daniel Scioli también les pone techo a algunos candidatos que pretenden desde el Frente para la Victoria ganar municipios, lo tienen mejor y más resuelto aquellos que son intendentes, que están dentro del Frente para la Victoria y que en líneas generales, con un Scioli encabezando los sondeos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, bueno, van a tener quizá mayor comodidad para poder alzarse con la victoria. Hay algunos casos puntuales donde esos números no se reflejan con esa exactitud, pero aquellos que son candidatos del Frente para la Victoria y que deben pelear contra las estructuras locales, territoriales, el crecimiento de Scioli, que no ha sido, digamos, muy importante después de las PASO, les pone también un techo en ese voto. Porque ¿qué es lo que está pasando con el voto de Scioli? No está pudiendo captar
sectores independientes, es decir, retiene todo ese voto consolidado del kirchnerismo, pero le está costando mucho, por un montón de acciones, cosechar votos independientes. Por eso ustedes ven estas dicotomías en cuanto a los discursos, ¿no? Por un lado, Scioli lo manda al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a los Estados Unidos, a decir que van a arreglar con los fondos buitre apenas asuman la presidencia de la República el 10 de diciembre. Y por otro lado, sale Aníbal Fernández, por orden de la presidenta, a decir eso es una barbaridad. Y Scioli queda en el medio de esta situación, lo cual está incomodando, por supuesto, a colaboradores muy cercanos a Scioli, por la información que nosotros tenemos, así un poco los más coherentes, no digo los más coherentes, sería malo el término pero sí los más realistas, por ejemplo, son, entre otros, el jefe de gabinete, Alberto Pérez, que ve estas situaciones y observan, por ejemplo, también que fue un error político no haber participado del debate. No lo van a reconocer nunca públicamente, pero hacia adentro muchos reconocen que fue un error político porque las condiciones para que el debate sea lo que fue el último domingo, ese primer debate, que la verdad es un paso adelante, insuficiente todavía, es cierto, pero es un paso adelante, las condiciones para que casi no hubiera cruces, ni cambios verbales, ni cruces verbales fuertes, justamente esas condiciones las habían puesto los enviados de Scioli, para que pueda participar el candidato del Frente para la Victoria. Y viendo el resultado del debate, y lo que pasó después, con algunos sondeos que aparecieron, consideran puertas adentro que fue un error político no haber participado del debate. Obviamente que va a mantener Scioli esa postura, lo ha dicho en las últimas horas, no va a ir tampoco a ningún otro debate, se estaba preparando el del canal de noticias TN, entre Scioli, Massa y Mauricio Macri, pero evidentemente Scioli no va a ir allí, con lo cual aquella promesa que había hecho en su momento, cuando varios candidatos firmaron su compromiso de debatir, Scioli dijo, yo no firmo porque no es necesario firmar, con mi palabra alcanza, mi palabra vale más que una firma. Bueno, no pudo cumplir con su palabra, lo que obviamente le ha hecho, no sé, pagar un costo político. Después veremos si esto se traduce en números o no. La encuestadora, repito, de Federico González, que es un poco la más proclive a Sergio Massa, dice que supuestamente Scioli perdió por no ir al debate 3 puntos. A mí me parece mucho, sinceramente, les digo, me parece que es mucho, 3 puntos por no haber ido al debate, pero bueno, es el sondeo de Federico González y por supuesto lo respetamos como respetamos a otros, aunque sabemos que todas las encuestadoras están operando fuertemente. Lo importante es lo que se dice y no se publica, lo que las encuestadoras tienen y no se publica. En ese camino hay algunas novedades importantes en el conurbano bonaerense con las definiciones de algunos distritos. Miren, en el PRO, para ir repasando algunos municipios, en el comité de campaña o en el centro de campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires, tienen los siguientes panoramas. Por ejemplo, en San Miguel lo están viendo ganador a Joaquín de la Torre, por encima de Franco Laporta, con una diferencia de entre 6 y 7 puntos. Esto es información del comando de campaña del macrismo. Y lo están dando por debajo de los 10 puntos a su candidato local, a Octavio Frigerio. Es decir, en el PRO tienen un alto nivel de corte de boleta del voto Mauricio Macri a favor de Joaquín de la Torre. Esto es información de ese sector político, de las encuestas que manejan con el tracking diario que se hace en todos los sectores políticos y, por supuesto, con encuestas propias que se hacen en el campo de uno de los sectores políticos de los 3 fuertes que compiten en las elecciones del próximo 25 de octubre. Esos mismos sondeos lo dan a Jesús Carigrino también, aventajando al candidato del Frente para la Victoria en Malvinas Argentinas, sobre todo por la campaña que está llevando adelante el propio jefe comunal de él ser el protagonista, el que está recorriendo los lugares, los barrios, hablando con la gente. Esto le está dando en ese sector político una ventaja sobre el candidato del Frente para la Victoria, que en este caso es el joven Leonardo Nardini, que dicho sea de paso, se presenta Leonardo Nardini como una cara nueva de la política, que supuestamente viene a implementar nuevas prácticas en la política, que no es agresivo,
que trata de no ser agresivo. Sin embargo, la verdad es que ese relato, como todo el relato kirchnerista, se termina derrumbando con las acciones que emprenden hombres y mujeres muy cercanos al candidato Leonardo Nardini del Frente para la Victoria, que dedican bastante de su tiempo a hacer justamente todo lo que ellos dicen que van a combatir, que son las campañas sucias, la difamación, las operaciones truchas, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que supuestamente dice Leonardo Nardini que va a cambiar, en realidad la gente que lo rodea lo hace permanentemente y de manera muy burda y también de forma muy acostumbrada a lo que ha hecho en estos años el cristinismo, con lo cual aquí hay dos opciones, ¿no? O Leonardo Nardini no controla o no conduce su espacio político, o él es parte de una maniobra un poco más amplia que lo termina excediendo al candidato del Frente para la Victoria. Con lo cual, digamos, me parece que se está ante la presencia también de un cierto engaño político para los votantes de Malvinas Argentinas, que quizá crean de buena fe que alguien joven puede venir a renovar algunas prácticas de la política. Yo quiero decirles que por lo que veo, e incluso soy víctima también a veces de esas operaciones, es todo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario, es más de lo que ellos dicen que vienen a cambiar en la política, es decir, campaña sucia, difamación, denuncias truchas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verdad es que creo que no vienen a cambiar absolutamente nada, sino a empeorar la política. Sin lugar a dudas, de eso no me van quedando ninguna duda porque lo veo permanentemente en este tipo de cuestiones. Bueno, en José Cepaz los números son favorables a Mario Isi, sin lugar a dudas, son favorables allí al exintendente que va, diría que tendría que pasar algo muy raro para que Mario Isi no sea electo intendente, los números le dan allí muy favorablemente a él. Ahora la discusión es quién puede acercarse a Mario Isi, si Fabián Carballo o Ezequiel Pazos. Me parece que va a depender mucho del voto que pueda tener Sergio Massa. Sergio Massa, en varios sondeos de la primera sesión electoral, está mejorando con respecto a lo que obtuvo en agosto. En José Cepaz ya había salido Massa, con la sumatoria de todos sus candidatos locales, había salido segundo. Hay que ver si Fabián Carballo, con su trabajo territorial, puede sostener todo ese caudal de votos de Massa y sumarle alguna adicional. Probablemente también exista, no solo en José Cepaz, sino en otros municipios, el delivery de boletas, no solo para el oficialismo, sino también para los candidatos de la oposición que querrán sumar más de lo que puedan llegar a sumar quizás sus candidatos nacionales. Esto evidentemente va a pasar. En Pilar, evidentemente, Zúcaro, que está muy cerca de su ex rival en las PASO, José Molina, aspira obviamente a captar todo ese voto que no lo acompañó en las PASO, que fue para José Molina, pero que es un voto del Frente para la Victoria. Hasta ahora los números que tiene Zúcaro le dan por encima del resto de los candidatos. Evidentemente Zúcaro ha decidido que su rival a vencer es Nicolás Ducoté, más que el senador Jorge Donofrio, que es del Frente UNA, del Frente Renovador, porque bueno, así lo hace saber incluso en los discursos fuertes que va teniendo en cada una de sus apariciones políticas de los últimos tiempos, ¿no? Esto se está observando con bastante asiduidad en Pilar, e incluso muchos actos de campaña junto con José Molina, para dar un gesto de unidad a ese votante del Frente para la Victoria. En el búnker del PRO, a nivel provincial, dicen que tienen números que no son desfavorables a Nicolás Ducoté, que recordemos había sido el ganador de las PASO, o sea, no el ganador, el que más votos tuvo en las PASO, ¿no? Porque el ganador, en realidad, nadie, digamos, salvo en las internas de un propio partido, no hubo ni ganadores ni perdedores en las PASO, repito, salvo en las internas de los propios partidos. Así que se pone muy interesante. Me cuentan también que está muy interesante la definición en San Martín, donde el intendente actual, Gabriel Catopodis, que volvió al Frente para la Victoria después de su paso por el masismo, está palo a palo con Ricardo Iboscus, el ex intendente que va por el Frente Cambiemos y que allí tiene la ventaja, si se quiere, que Mauricio Macri,
como San Martín es un distrito pegado a la capital federal, de los denominados del primer cordón del conurbano, bueno, justamente es donde mejor le va en intención de voto a Mauricio Macri, allí en San Martín, en 3 de febrero y también en el caso de Morón, donde Ramiro Tagliaferro, el esposo de María Eugenia Vidal, probablemente pueda quedarse con la municipalidad de Morón. Así que en términos generales, este es más o menos el panorama de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en algunos distritos clave del conurbano, sobre todo de la primera sección electoral. En la tercera la cosa parece un poco más clara a favor del Frente para la Victoria, es donde mejor le va a Scioli, con lo cual no debieran tener demasiados problemas los intendentes del Frente para la Victoria, aquellos que van por su renovación. Y sí va a estar muy interesante la definición en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en dos grandes distritos del interior. Uno es General Pueyrredón, que todos los conocen por Mar del Plata, donde en las PASO el Frente Cambiemos obtuvo una diferencia importante de votos, y el otro distrito, importante también, del interior, que concentra gran cantidad de electores, es el distrito de Bahía Blanca, donde se le hace difícil al Frente para la Victoria poder consolidar un voto favorable a Daniel Scioli. Punto final para esta edición extra del Embudo. Nos reencontramos con ustedes en cualquier momento y por supuesto el próximo domingo, Dios mediante, en una nueva edición aquí en la pantalla del canal provincial de Telered, como hace 11 años que hacemos este programa denominado y conocido como El Embudo. Gracias y hasta cualquier momento. Chau. Auspició este programa Grupo Alonso, Desarrollos Inmobiliarios, presentando su complejo urbanístico Imperio, un desarrollo de prestigio y confianza en San Miguel.